Buen día, chicos. Bien, el día de hoy no les voy a enviar una actividad, sino que lo que voy a hacer es enviarles una breve explicación para que puedan abordar los temas que estuvimos trabajando. Empezamos primero por la Guerra Fría. Vamos a analizar un poquito de qué se trata la Guerra Fría. Ya estuvimos trabajando en el primer y único encuentro que tuvimos. Vamos a analizar características del capitalismo, características del comunismo y por último vamos a ver la globalización y algunos de los elementos. Bien, en primer lugar, la Guerra Fría se va a desarrollar desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Entre 1945 y 1991 se van a ir sucediendo una serie de enfrentamientos indirectos entre dos grandes sistemas, el sistema capitalista y el sistema comunista. ¿Por qué tomamos las fechas de 1945 y 1991? Bueno, porque en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y se toma como el inicio del conflicto entre capitalismo y comunismo. Y 1991 es cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética. La Guerra Fría se caracterizó por ser un enfrentamiento indirecto entre estas dos grandes potencias. Por un lado, vamos a tener al sistema capitalista que va a estar liderado por Estados Unidos junto con sus aliados de Europa Occidental, sus aliados de Asia y aliados que va a tener también en América Latina y parte de África. Vamos a tener, por otro lado, al comunismo que va a estar dirigido por la Unión Soviética. La Unión Soviética también va a contar con sus propios aliados. Algunos de los aliados de la Unión Soviética van a ser Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam. Cada sistema va a competir en distintos ámbitos, en distintas esferas para demostrar al mundo que es mejor. ¿Cuáles son estos ámbitos en los cuales van a competir capitalismo y comunismo? Bien, por un lado, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito también de los medios de comunicación. Va a haber también un enfrentamiento muy fuerte en el ámbito tecnológico. Vamos a ver que tanto el capitalismo como el comunismo van a competir durante buena parte del siglo XX para demostrar que son mucho más avanzados y mucho más desarrollados en términos tecnológicos. Va a haber una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién es el primer país en llevar al hombre al espacio y luego a la luna. Vamos a tener una carrera armamentística muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual van a competir para tratar de desarrollar poderío nuclear. Por eso vamos a decir que este es un enfrentamiento en el cual, si bien tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no se van a enfrentar de manera directa, sí se van a enfrentar en países del tercer mundo, como va a ser el caso, por ejemplo, de Corea, como va a ser el caso de Vietnam, por nombrar algunos de los países donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a tratar de intervenir en estos países para poder influir y de esta manera expandir su sistema político, económico y social. Bien, vamos a tratar de analizar rápidamente algunas características del capitalismo y algunas características del comunismo. En primer lugar, en el capitalismo lo que vamos a notar es que existe la propiedad privada. La existencia de la propiedad privada determina que todos los individuos pueden acceder de manera privada a un bien, a un servicio o, por ejemplo, a la tierra. ¿Cómo se accede de manera privada? A través de la compra. Si yo, por ejemplo, compro esta lapicera con mi dinero, yo me convierto en propietario privado de este producto, porque yo pagué por este producto. Por lo tanto, nadie puede quitarme mi propiedad privada. El Estado es quien garantiza que se respete la propiedad privada de los individuos. Ahora bien, ¿qué pasa en el comunismo? En el comunismo no existe la propiedad privada. Lo que existe es la propiedad comunal. Esto significa la propiedad de la comunidad. Lo que se busca básicamente es que ningún individuo sea propietario privado, sino que toda la comunidad pueda acceder libremente a un bien, a un servicio o, por ejemplo, a la tierra. ¿Quién es el encargado de garantizar que no exista la propiedad privada y que todos los individuos puedan acceder comunitariamente a la propiedad? El Estado. Por lo tanto, vamos a ver que hay una primera gran diferencia entre comunismo y capitalismo.
la existencia de propiedad privada en el capitalismo y la no existencia de propiedad privada, sino propiedad comunal en el comunismo. Por otro lado, tenemos la existencia en el capitalismo de clases sociales. En el capitalismo vamos a notar que existen distintas clases sociales. A la cabeza de la sociedad, en la parte más alta, están los capitalistas, es decir, la burguesía. La burguesía es la clase dirigente, es la clase dominante del sistema capitalista. Es la burguesía la propietaria de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Básicamente aquellas herramientas, aquellos elementos, aquellos factores que permiten llevar adelante la producción de un bien o de un servicio. Por ejemplo, el capitalista puede ser, por ejemplo, el dueño de una fábrica. El dueño de una fábrica es el dueño del establecimiento donde se producen lapiceras, por ejemplo. Ese capitalista va a ser dueño de la fábrica, dueño de las máquinas con las que se produce la lapicera y va a emplear a obreros para que trabajen para él. ¿Cómo los emplea? A través de un salario. Les paga un salario a los obreros. Por lo tanto, el capitalista se enriquece a partir del trabajo que hacen los obreros. Cuando vende la lapicera el capitalista, va a obtener una ganancia. Esa ganancia es lo que estimula a los capitalistas para seguir produciendo. Por otro lado, en la capa media de la clase capitalista, de las clases sociales, en la capa media van a estar las clases medias. Las clases medias son aquellas clases que están compuestas por trabajadores profesionales. Los trabajadores profesionales son aquellos trabajadores de cuello blanco, por ejemplo, contadores, bancarios, médicos, maestros. Son aquellos trabajadores que han realizado una formación a través de sus estudios y que pueden desempeñar una función profesional y obtener su sustento a través de esta formación profesional. Por debajo de las clases medias vamos a tener a la clase trabajadora. La clase trabajadora va a estar compuesta principalmente por los obreros y por los campesinos. Tanto los obreros como los campesinos y las clases medias no son propietarios de los medios de producción. Básicamente, a diferencia de los capitalistas, las clases medias, los obreros, los campesinos, no poseen los medios para poder producir, sino que lo que cuentan son sus propias manos para poder trabajar, sobre todo en el caso de los obreros y de los campesinos. El obrero o el campesino se tiene que emplear a un capitalista que es el dueño de los medios de producción. Este capitalista le paga un sueldo por su trabajo y este sueldo es el que utiliza el campesino y el obrero para poder subsistir. En cambio, en el comunismo no tenemos clases sociales, o al menos en la teoría. El comunismo lo que busca es justamente que no existan clases sociales, que exista una sola clase, que sea la clase trabajadora, y que no haya nadie que pueda acumular riquezas a través de la propiedad privada, como sucede en el capitalismo con los capitalistas. El comunismo básicamente lo que busca es justamente que sean todos iguales. Por lo tanto, no pueden existir clases sociales. En la práctica esto no fue tan así.